Dear friends and colleagues, Queridos amigos y colegas, bienvenidos a la serie de webinars WEMS this is Hipócrates. El tema es la enfermedad pulmonar crónica y esta tarde tendremos el profesor Eduardo Bancalari, un ponente experto de la Universidad de Miami, Jackson Memorial Hospital, y le doy la palabra a nuestro presidente, profesor Oleg Saugstad. Muchas gracias, profesor Moretti. Bienvenidos a todos al quinto módulo. Podríamos decir que esta serie de mejores prácticas en neonatología organizada por Hipócrates y WEMS ha sido realmente fantástica. Estoy tan feliz de poder haber vuelto aquí por el quinto módulo, el módulo final, y le agradezco al profesor Moretti que acaba de decir que el tema de este módulo hoy, mañana y el viernes se refiere a la eh, enfermedad pulmonar crónica. Tenemos el honor de tener al profesor Eduardo Bancalari como ponente esta tarde. No necesita presentación porque es tan famoso por sus aportes en la medicina neonatal. Pero muy brevemente les diré que es profesor de pediatría y obstétrica y ginecología y director de la división de neonatología en la Universidad de Miami Medical School of Medicine en Jackson Memorial Hospital, Miami, Florida. Y hay muchas organizaciones profesionales como la American Board of Pediatrics. Ha participado también en comités editoriales y también ha recibido muchos premios internacionales. El Betty Apple Score en 2003 por parte de la American Academy of Pediatrics y además ha participado a más de 300 eh, ponencias científicas viajando por todo el mundo, no sé cuántas veces, haciendo presentaciones sobre temas neonatales, pulmones y otros temas también. Ha desarrollado junto con sus colegas uno de los programas neonatales más amplios y prestigiosos en el Miami Jackson Memorial Hospital. Es así pues que con estas palabras breves de presentación le doy la palabra, Eduardo, te doy la palabra, quien nos hablará hoy de la enfermedad pulmonar eh, crónica. Pues bien, ¿y cómo hemos dicho en otros casos, en otras webinars, se pueden utilizar la ventanilla de preguntas y respuestas para poner su pregunta y tendremos tiempo por un debate, una discusión. Y el profesor Lista también, el profesor De Luca, así como nuestro presidente, el profesor Moretti, participarán en la sesión de preguntas y respuestas junto con el ponente, el profesor Bancalari. Las preguntas que no recibirán respuesta hoy, pues serán respondidas y atendidas más adelante. Las encontrarán en la página de la web. Muchas gracias. Quisiera, tendré que compartir mi pantalla. Sí, profesor, por favor. Muy bien, muchas gracias. Hola.
profesor Moretti y a todos los organizadores les agradezco eh, por haberme invitado a participar en en este webinar. Me hubiera gustado estar en presencia, pues, pero las circunstancias nos proponen esta como mejor opción. Hablaré de la displasia broncopulmonar y en 1967, junto con colaboradores, participé en un grupo de niños prematuros quienes recibieron la ventilación mecánica invasiva. Y esto es el momento que yo denomino el comienzo. eh, Hubo bastantes niños y con un peso bastante elevado respecto a lo que vemos hoy. Es aquí que recibieron esteroides en la ventilación, pero no hubo surfactantes administrados. ¿Y por qué? Por lo tanto, todavía estamos involucrados en el estudio de PB. Porque después de 50 años, porque es muy común en los niños con un bajo peso al nacimiento, 30 a 60% de incidencia. Y es una enfermedad multifactorial, está asociada con otros, con una elevada mortalidad. Muchas veces no es un problema de la admisión en el hospital, pero hay otros temas y problemas implicados y debido a la severidad de la enfermedad, la hospitalización es bastante larga y estarán separados de sus familias y consumiendo bastantes recursos en nuestras unidades. Como otras complicaciones de los prematuros, se ha asociado con un bajo peso al nacimiento. Aquí, después de los 28 semanas, este porcentaje es bastante bajo, pero si pasamos a 23, hay una incidencia del 70-80%. Es así que la prematuridad es una asociación muy común. Seguimos estudiándolo porque no hemos tenido mucho éxito en prevenir y conocemos muchos de nosotros estas diapositivas que son de Barbara Stolf. Vemos que las complicaciones como sepsis, la hemorragia intracránica, la retinopatía han ido disminuyendo en los últimos años, pero sin embargo la displasia broncopulmonar no ha he disminuido. No sé si estoy totalmente de acuerdo con esta diapositiva, sin embargo, pero indudablemente la, eh, bronco, eh, la displasia broncopulmonar es menos común hoy en día, pero es una provocación. Sin embargo, no sé si es realmente equitativa, por así decir. Eh, Una de las cosas importantes que tenemos que considerar es que la BPD, descrita en el 1977 por Northway, estaba asociada con esta ventilación y podemos ver una disrupción de la arquitectura de los pulmones y su función. Hoy en día vemos pocos pacientes así, existen todavía, pero la mayoría de los DPB BP que vemos hoy se encuentra en niños más pequeños. No vemos colapsos ni fibrosis, pero sobre todo la enfermedad está caracterizada por una alveolización disminuida, pues también de los capilares y esta nueva de BP empieza con un distrés respiratorio leve y las primeras semanas de la vida, pero sucesivamente mm, recuperan la función y tendrán necesidad de oxígeno y una asistencia a la respiración. El problema hoy en día es la alteración en el desarrollo pulmonar. Tenemos que ver que los niños hoy en día nacen a 22, 23, 24 semanas de gestación y llegan a
un estadio en el que el pulmón no está en un estadio alveolar, sino más bien canalicular o sacular y el desarrollo no se manifiesta dentro del útero y hay una exposición a gases de varios clases y con una tensión de oxígeno mucho más alta. Lo hemos podido apreciar. Es así que no es una sorpresa para ninguno de nosotros que el proceso normal del desarrollo alveolar se queda alterado y atrasado. Sin embargo, el pulmón no es el único órgano que desacelera su desarrollo normal. Y también el cerebro, los riñones, el corazón estarán afectados por esta exposición prematura a la vida extrauterina. Pues el problema hoy en día con el DBP es una enfermedad crónica respiratoria en los niños prematuros debido también a una lesión pulmonar o un desarrollo abnormal que persiste también más allá del periodo neonatal, pues la mayoría de los niños prematuros extremos tienen un grado de displasia. Es así que el problema hoy no es que el niño tenga DBP, pero cuánto grave o severa podrá ser porque como hemos podido apreciar en varios estudios, si hay un seguimiento de 5 o 10 años de dichos niños, habrá alteraciones en las funciones pulmonares. Quizás subclínica parecerán estar bien, pero no quiere decir que serán normales. ¿Y qué es lo que produce esta alteración del desarrollo alveolar? La prematuridad, la respiración, inspiración de gases son uno de los factores más importantes. La progresión de la formación de capilares y si utilizamos una ventilación agresiva con elevado nivel de oxígeno, hipoxia, estos niños sufrirán de los por dichos factores y tendrá una influencia negativa en los tiempos sucesivos. Pues hay un excesivo flujo y con un daño de los capilares, por lo tanto, en los animales experimentales y apoyados también con datos humanos. Hay varias proteínas y vitamina A que eh, pueden también alterar la suplementación de dichas sustancias, puede alterar el desarrollo. Los esteroides antenatales, postnatales pueden tener una influencia negativa sobre el pulmón. Es así que como consecuencia de dichos mecanismos, la alteración del desarrollo de los pulmones puede haber unos factores de riesgo antenatales, como la prematuridad, no hay duda, una IUGR, los varones, mucho más que las mujeres, una hipertensión de la madre, que está asociada también al alto riesgo, e infecciones, no solo infecciones, pero colonización de europlasma, por ejemplo, asociado con el riesgo de un riesgo más alto de DPP. Una deficiencia de la vitamina D en la madre puede también aumentar dicho riesgo, pero después del nacimiento hay oh, una ventilación respiratoria agresiva, infecciones y también una hipertensión pulmonar precoz y que están asociados con un alto riesgo de BP. Analicemos pues ahora varias publicaciones que apoyan algunos de estos factores. Las infecciones sí parecen estar muy claramente asociadas con esto. Este es un estudio del grupo de Alan Jones llevado a cabo hace años con una inyección de endotoxina en el fluido amniótico. Y aquí podemos apreciar muy claramente el número de los alvéolos es mucho menor que en los controles y son muy parecidos al fenotipo de BP. Y a ver,
podemos apreciar, por lo tanto, que las infecciones son uno de los factores de riesgo considerables postnatales de la DBP. Aquí podemos ver la corioamnionitis, perdón, CA, y un 50%, la consistencia, la mayoría de los estudios demostraron un aumento en madres con corioamnionitis. Esto cuando se hace el diagnóstico es histológico y no es clínico. Otro efecto es la colonización de ureaplasma, perdona, porque aumenta con las edades gestacionales bajas. Es así que hasta un 50% de estos niños habían sido colonizados por ureaplasma. Estos son niños que pueden ser no sintomáticos, pero se puede apreciar una buena correlación entre la colonización con europlasma y displasia broncopulmonar. Otro factor que hemos también examinado es la colonización postnatal de las vías aéreas en cada niño intubado por más de pocos días. Aquí podemos ver entre los factores que aumentan la DBP, es la colonización con posibles bacterias eh, eh, y puede haber un riesgo más alto de DBP. Es bastante complicado porque si decimos, pues si las infecciones y las colonizaciones juegan un papel tan importante en la DBP, suministramos antibióticos a estos niños, pero lamentablemente hay varias publicaciones y esta es solo una de ellas, de Novitsky, que han demostrado que la utilización de antibióticos en la primera semana de vida está asociada con un riesgo más alto de displasia broncopulmonar, posiblemente debido a la alteración del microbioma de los niños. Aquí podemos apreciar las proporciones de BP que aumentan, multiplican por dos, digamos, durante la primera semana de vida de los bebés. Hay una evidencia muy clara que suministrar antibióticos no resuelve complicaciones de bebé, pero podría inclusive empeorar. La única alternativa, por lo tanto, es prevenir las infecciones para que no se manifiesten. Pues bien, otro mecanismo que presenta un riesgo es la ventilación agresiva. Aquí vemos unos volúmenes corrientes muy altos y hay también una presión inspiratoria demasiado alta o un tiempo de inspiración muy largo. Aquí podemos ver las evidencias la red italiana neonatal desde hace algunos años demostraron una buena correlación entre la proporción de niños intubados en la sala de parto en Italia y la frecuencia, perdón, incidencia de BP. Los intuban más porque los niños habrá más niños enfermos, pero se ha visto un ajuste debido a factores de confusión y pues se puede apreciar que cada 24 horas de ventilación mecánica se pudo apreciar que hubo un aumento considerable del riesgo eh, y por lo tanto aumentaba el riesgo de que se manifieste la DPB en los niños. Los neonatólogos se dan cuenta que utilizando la ventilación mecánica agresiva suele ser uno de los factores más comunes que puede crear una lesión al pulmón y por lo tanto un riesgo más alto. Por este motivo se han ejecutado muchos estudios introduciendo la intubación después del nacimiento y aquí no invasiva con una nasal CPAD, una IBPB nasal para prevenir la intubación. Y el resultado nos demuestra que
en el lado izquierdo de esta línea que la ventilación no invasiva reduce la mortalidad y la DBP, pero realmente bastante baja como significación, inclusive cuando todos los ensayos fueron analizados y se ejecutó un metaanálisis, pues pudimos apreciar que la ventilación invasiva redució no, podía reducir, perdón, el riesgo de DPP. La ventilación no invasiva, evitando la intubación, puede retrasar o excluir a los niños de los efectos los surfactantes, pues los niños que tienen un riesgo más alto de BP muchas veces no toleran la ventilación no invasiva y suelen después acabar con la ventilación mecánica por un motivo u otro. La falta de suministro de ah, surfactantes fue realizada y se intentó también resolverlo evitándolo utilizando un sistema que empezó en Europa y se utiliza más en Europa que en los Estados Unidos en realidad, pero es un enfoque bastante razonable. Eh, no hay que quitarles el surfactante a estos niños, precisan ser intubados y que se le administre el surfactante. Son indudablemente formas menos invasivas de administración para que se pueda obtener el beneficio del surfactante, evitando, por lo tanto, una ventilación agresiva. Aquí podemos apreciar el resultado de 6 ensayos después de y el metaanálisis y podemos ver los beneficios en los niños tratados contra los niños ventilados e intubados. Me parece que es una de las estrategias que indudablemente se pueden utilizar y ha resultado ser útil. En el caso de displasia broncopulmonar, aquí podemos ver el risk ratio 0,51 no es un número muy alto, indudablemente, pero es ya un paso hacia adelante. Como hemos dicho anteriormente, uno de los problemas de la ventilación no invasiva, podemos apreciar los datos de Peter Dargaville de Australia, es que eh, mm, eh, puede ser que los niños más grandes no tolerarán la ventilación no invasiva. Aquí podemos ver la proporción de niños que fracasaron, digamos, con la ventilación no invasiva a los 26 semanas. El 60-70% de la población de estos niños con esta edad gestacional no toleró la CPAP o la ventilación nasal y a un cierto punto fue necesaria la ventilación mecánica. Es por eso que todavía tenemos que trabajar, tenemos que preocuparnos sobre las modalidades que se refieren a la ventilación mecánica, pero que sea menos agresiva y que pueda crear menos daños al desarrollo pulmonar. Aquí hemos visto patient triggered ventilation, o sea, sincronizada y se ha introducido una posibilidad y también la ventilación que tiene como el objetivo el volumen y podemos apreciar que hay una distensión excesiva y una incidencia del BPB. Lo que sí notamos es que al pasar un niño de la pressure limited ventilation y a la ventilación con objetivo del volumen, se reducieron las fluctuaciones del volumen corriente, reduciendo los volúmenes corrientes excesivos, porque indudablemente se limitó la presión y el volumen corriente resultó ser más adecuado. Aquí podemos apreciar muy claramente que al pasar a esta ventilación, el ventilador detecta los picos y por lo tanto los datos después de tantos estudios ejecutados con estas eh, demuestran, como previsto, que la duración de la ventilación es más breve.
cuando se utiliza la volume targeted y la pressure limited, porque como acabamos de decir, el ventilador eh, ar- realizará un destete automático. Y además hay otros datos que nos sugieren que el riesgo de muerte o de PV es más alto en los niños tratados con volume targeted ventilation. Esos datos no son tan sólidos como nos gustaría verlos. Hay varias estrategias que se utilizaron, varias estrategias para las dos clases de ventilaciones y diferentes clases de exposición en cada estudio. Y este es un momento en el que los resultados parecen alentarnos, pero en mi manera de ver todavía no son suficientes los datos, no son tan sólidos como para podernos tomar esta decisión. Otra estrategia es la ventilación de alta frecuencia. Aquí podemos ver en los últimos 15, 20 años no hubo una estrategia que haya podido evaluarse mejor que de la anterior ventilación porque se utiliza la alta frecuencia con un volumen corriente muy bajo y no se eliminó el de BP porque estaba relacionado con la extensión. En la primera parte, los primeros estudios detectaron que la alta frecuencia daba mejores resultados de la ventilación convencional, pero a lo largo del tiempo vemos que muchos ensayos no demostraron un beneficio real respecto a la ventilación no convencional. Y no es porque la ventilación de alta frecuencia haya empeorado a lo largo de los años, es quizás que nosotros hemos aprendido a utilizar la ventilación convencional de forma más eficaz y más segura. Es así que hoy en día, en mi manera de ver, no hay pruebas evidentes que utilizar la ventilación de alta frecuencia puede reducir el DPP. El último mecanismo que se refiere a las lesiones pulmonares es el daño debido al oxígeno. Doctor Norte y sus colaboradores sugirieron que muchos mecanismos de PV implicaban la prolongado tiempo expiratorio y también es así que en los últimos años hemos podido apreciar varios estudios muy bien hechos em, eh, a lo largo del tiempo y por lo tanto hemos podido apreciar que eh, lamentablemente estos estudios seguían protocolos semejantes eh, y por lo tanto se utilizaban en una target entre 85, 90, 89 y 91, 95 en el grupo de alta saturación. Los resultados confirman la hipótesis que una target de oxígeno más bajo redujo la madurez de los pulmones y también demostraron que la incidencia de PV después de los seis semanas fue más bajo en estos estudios respecto al grupo con bajas saturaciones, así que pareció quedar todo bien, pero no todos nosotros en cambio sabemos que los niños tratados con un range de baja saturación tienen una mortalidad neonatal más alta y analizando todos los datos juntos pueden tener una significancia estadística con los target de baja saturación. Podemos limitar algunas complicaciones como oxígeno excesivo, pero también el DPB, pero no lo podemos aplicar porque esto puede estar asociado con una mortalidad más alta. Al intentar aplicar todos los principios que hemos debatido hasta la fecha, ¿qué ha pasado de BP a lo largo de los años? Estos son datos que remontan a hace como 20 años. Vemos que la
DBP grave, que lo vemos en eh, los cilindros blancos, pero la totalidad, inclusive los casos leves, no han cambiado mucho a lo largo de los años. Esencialmente, es lo que dije al comienzo de mi ponencia. Hemos visto un deslizamiento, digamos, de un escenario clásico de la displasia pulmonar, menos común hoy en día, pero común hace 15 años, y vemos ahora un escenario de más leve, digamos, menos grave, y no vemos esta horrible arquitectura y falta de funcionalidad, pero hay siempre una alveolarización y una arquitectura así. Es así, pues, que cuáles son los pasos que tenemos que tomar para intentar mantener esta forma más leve. Hay varias intervenciones, tenemos también la vitamina A, la cafeína, es interrogante, los esteroides postnatales, sistémicos y también los mesenquimales. Pues analizaré estos varios elementos. En primer lugar, tenemos datos retrospectivos que esta arteriosis está asociada con una incidencia más alta de displasia broncopulmonar, sobre todo cuando esta condición se queda abierta por mucho tiempo. Estos son unos datos de eh, una publicación que nos demuestra que una eh, cierre del PDA más precoz puede dar una menor incidencia de DPB. O sea, cuando el niño se queda en PDE por mucho tiempo, se puede aumentar el riesgo de DPB. A lo largo del tiempo hubo también varios estudios que intentaban comparar intervenciones tempranas y tardivas y en nuestro hospital hace algunos años llevamos a cabo este estudio y también utilizamos el ibuprofeno, eh, sobre todo cuando el niño había desarrollado un PDA eh, significativo y nos sorprendió porque en estos estudios no vimos una incidencia de las early closure, pues aquí vimos 35 y 35% en el precoz y en el previsto, pues aquí lamentablemente vimos más alto en los precoces como datos de los estudios epidemiológicos nos sugieren efectivamente que un prolongado eh, tratamiento del ductus arteriosus, nos demuestra como los estudios más recientes del Royal Climate de San Francisco, aquí una, un PDA significativo a lo largo de la vida de los niños y estaba relacionado con un manejo continuado, eh, pero no hubo pruebas que un cierre inmediato de PDA hubiera podido provocar más DPB. Eh, a pesar de los datos epidemiológicos, como conclusión, diríamos que todavía no existe una estrategia buena que nos pueda hacer identificar estos niños respecto a la PDA closure. Esta que sigue siendo un interrogante a investigar. Al hablar de la cafeína, sabemos que Bárbara Schmidt publicó hace algunos años este estudio demostrando muy claramente que el uso de cafeína respecto al uso de placebo en una población muy amplia de niños prematuros eh, resolvió el aumento de la displasia broncopulmonar. No fue digamos, el resultado más importante del estudio, fue secundario, pero realmente fue un resultado muy remarcable. En otras publicaciones pues, hemos podido ver también la utilización de la cafeína en estos estudios. Apreciamos, realizados por Peter Baby,
Se analizaron los mismos datos del CAP, pero los niños que recibieron la cafeína por apnea en la prematuridad, podemos apreciar que los resultados, incluida la DBP, mejoró con los niños que recibieron cafeína precozmente respecto a los que lo recibieron más tarde. Mm, y el suministro precoz o tardío puede ser a unos efectos de confusión, más bien como factores de confusión, pero estos resultados han llamado la atención y mucho interés. Se realizó en efecto un estudio muy amplio de Ravi y Patel que analizó casi 5.000 niños con análisis retrospectiva de niños que recibieron en los primeros días de vida la cafeína y después como rutina. En este estudio retrospectivo no se vio diferencia en la DBP o otros resultados. Es así que el efecto de cafeína precoz y tardiva se basa sobre los datos retrospectivos, pero no ha sido sustentado por otros estudios sucesivos. En cambio, hace 2 años, prospectivamente, los niños que aquí recibían ventilación mecánica, podemos ver que no hubo diferencia entre la ventilación mecánica de estos dos grupos con intubación, sobre todo porque estos recibieron la cafeína antes de la intubación. Esto es diferente del CAP trial. Y en este estudio prospectivo publicado en el Journal of Pediatrics hace algunos años, 2 años, no se vio alguna diferencia en la displasia broncopulmonar o DBP severa entre los niños que recibieron la cafeína antes de la intubación o después de la extubación. Es así que el juicio es que no es una indicación y puede ser muy eficaz y puede reducir la duración de la ventilación, pero empezando la cafeína el día 1 sin una indicación clara, parece no tener alguna sustancia para ser justificado. Examinamos ahora la parte final de la ponencia y les hablaré de los antiinflamatorios. Si nosotros vemos este slide bastante complejo, vemos que la mayoría de las sustancias correlacionadas con la displasia broncopulmonar están em, mediados por las citoquinas, las inflamatorias. TGF-beta, GF, CTGF, utilizando las terapias antiinflamatorias, se pueden bloquear algunos de estos mediadores y mejorar el funcionamiento vascular y alveolar. Hay un estudio que nos demuestra como la utilización de esteroides postnatales en muchos niños, o por lo que se refiere al desarrollo del DPP, puede tener efectos positivos porque disminuyen el fracaso de extubación y son casi todos efectos beneficiosos, positivos, pero en estos casos sabemos que estos esteroides tienen efectos colaterales como hiperglicemia, hipertensión, cardiomiopatía y también un alto riesgo de ROP. No hay una grande evidencia, pero el resultado más importante asociado al, digamos, un resultado negativo asociado a la utilización de los esteroides pulmonares son justamente estos. Y los esteroides fueron utilizados mucho tiempo, dosis, pero este efecto negativo del desarrollo de la función neurológica ha
generado mucha preocupación entre los clínicos sobre la utilización de esteroides postnatales. La alternativa, cortisona, dosis bajas, en lugar de dexametasona, y la utilización de la cortisona fue asociado también en varios estudios y demostró que hubo un aumento de la sobrevivencia, pero lamentablemente la cortisona se asoció también con efectos como la perforación y el riesgo más alto en niños que recibieron hidrocortisona. Hay efectos beneficiosos, pero también muchos efectos colaterales, pues este estudio nos demuestra el efecto eh, por Doyle, publicado en el Journal of Pediatrics, nos cuenta la historia, puede tener una eficacia en caso de inflamación, pero tienen también muchos efectos colaterales. Es así que Doyle analizó los diferentes estudios publicados en estos años y hizo un plotting de la proporción de BPE en estos grupos, poblaciones, y demostró de forma muy clara que cuando se utilizaron los esteroides en estos niños hubo con un alto riesgo de displasia broncopulmonar. El resultado fue un efecto beneficioso debido a los esteroides postnatales, pero cuando se utilizó en niños con un riesgo relativo, estos efectos fueron negativos con un riesgo más alto de mortalidad u otras complicaciones. Es así que la utilización de esteroides pues depende de la población que se elegirá y por cuánto tiempo los utilizamos. Otra estrategia que se refiere a los esteroides postnatales, estrategia investigada por DA, llevados a cabo en Chicago y en otro lugar, pues la utilización de budesonida y surfactante es solo administrando estas dosis, una dosis o dos dosis, lo máximo. Yeh y sus colaboradores demostraron que la administración de surfactantes eh, manifestó una disminución de BP y muerte. El 60% recibieron surfactantes y 42% entre los pacientes que recibieron budesonide y surfactante. La mortalidad aquí la hemos podido apreciar, pero el DPB grave resultó ser casi de la mitad. Otro resultado importante de este estudio fue que la incidencia del daño neurológico no aumentó en los niños. Recibieron una o dos dosis de surfactante y budesonida. Parece ser una estrategia muy interesante, pero hay dos estudios publicados hasta la fecha. Es así que esta intervención precisa nuevos estudios más amplios utilizando otras poblaciones. Los esteroides postnatales, una vez más, los interrogantes, la indicación, la edad del tratamiento, cuál eh, medicamento, cuál dosis de la administración y los efectos a corto y largo plazo, porque la mayoría de los estudios demostraron algunos efectos colaterales de los esteroides negativos. Al mirar hacia el futuro, yo creo que una intervención que puede reducir la incidencia de PB. Aquí vemos los datos de nuestro laboratorio, la instalación de células estaminales mesenquimales, indudablemente mejora la alveolización y la estructura pulmonar si lo comparamos con controles animales que no recibieron este tratamiento. Otro estudio que muchos de ustedes conocerán de la Corea del Sur. Aquí las células estaminales mesenquimales utilizadas en un grupo de neonatos con eh, un estudio clínico de dose escalation, se manifiesta un resultado peor
en estos casos es así, que no fue un estudio prospéctico aleatorio, sino más bien hemos podido notar menos inflamación en los niños que recibieron las células estaminales mesenquimales eh, endotraqueales. Es así que los controles implican una complejidad eh, por lo que se refiere a la utilización de las células estaminales. eh, hay por lo que se refiere a la prevención, sabemos que la ventilación tiene que ser menos invasiva. La ventilación tiene que tener como objetivo el volumen, la cafeína y la extubación. Han demostrado que como conclusión se puede utilizar y también la vitamina A, pero también hay unos estudios que nos demuestran muchas promesas, los surfactantes metasona, las células mesenquimales y también hay que añadir otras herramientas como para precaver la displasia broncopulmonar. Hay que recordarnos que la DBP es una enfermedad muy compleja y no podemos pensar que una blanco alcanzando un blanco lo resolvemos todo, porque parece que habrá la necesidad de utilizar intervenciones combinadas para mejorar la función pulmonar y el resultado eh, en estos niños. Muchas gracias. Estoy listo para responder a sus preguntas en los próximos minutos. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Fue realmente fabuloso, como siempre, muy exhaustivo, muy, eh, es siempre un gran placer escucharte a ti. Tenemos más o menos unos 10 minutos y ya tenemos unas cuantas preguntas. Quisiera darles el micrófono al profesor, darle la palabra al profesor De Luca, Daniele. Sí, muchas gracias. Yo no le voy a decir gracias a Eduardo porque realmente no sería suficiente. No puedo juzgarlo yo porque ha sido tan fantástico, exhaustivo y indudablemente nos ha puesto varios interrogantes e ideas. Quisiera hacer un pequeño comentario. Sí, Eduardo nos enseña que esta enfermedad tiene muchas caras y es algo combinado, no hay una sola DBP. Y la preocupación es la siguiente, en el día de hoy en muchas UCIN, en las cuales eh, hay siempre niños que nunca fueron intubados, que nunca recibieron pero fueron calificados como niños con DBP. En estos niños, la enfermedad está relacionada con la inflamación, no está relacionada con nuestras intervenciones de ventilación. Es así que nos sentimos todavía más perdidos, digamos. Hemos intentado hacerlo todo, pero al fin y al cabo el resultado no lo hemos obtenido y probablemente esto es porque tendríamos que pensar a otras estrategias. Por un lado, la inflamación, quienes tienen una alta incidencia de BP, pero otros niños que tienen también otras infecciones y por otro lado, algo que puede ayudarnos con la alveolización, por ejemplo, la vitamina A o no sé, en pasado había algo que se llamaba enoxitol. No sé si es algo que entra todavía en el comercio. Bueno, a ver, espero unos comentarios. Sí, me parece exactamente ese es el punto. Inicialmente,
DBP estaba asociada con el apoyo respiratorio, la ventilación agresiva y nosotros pensábamos que eso era todo, pero parece hoy en día que queda muy claro que es algo mucho más complejo. Sí, claro, puede haber un niño que nació a las 25, 26 semanas y nunca había sido intubado, pero eh, hicimos algo y probablemente recibirá más oxígeno en sus alvéolos y probablemente tendrá una colonización a un cierto punto y muchos de los factores que están implicados con el desarrollo normal pulmonar tienen que ser contemplados para evitar otros daños que podríamos producir a estos niños. Tenemos que estar convencidos que esta es una cuestión de la prematuridad, es una enfermedad implicada con la prematuridad, ¿no? Con la ventilación hay que eliminar algunos de estos eh, factores, pero hay cosas que no podemos hacer cuando los niños nacen de 24 a 25 semanas. Hay varias preguntas y podríamos responder a algunas porque tenemos 6 o 7 minutos que nos quedan. La primera pregunta, Eduardo, se refiere a los antibióticos. Como hemos escuchado, pueden ser negativos y eh, la acitromicina ha tenido beneficios. Sí, puesto que se ha asociado el ureaplasma y el riesgo de P, se han evaluado estudios que eh, tomaban en consideración la eritromicina. Los datos son débiles, no son suficientes. Sabemos que las dosis de aritromicina pueden mejorar la situación de ureaplasma en las vías aéreas, pero no tenemos todavía resultados sobre los mm, resultados. Conocemos también la colonización de Europlasma. Hay estudios publicados en los cuales se ha demostrado una erradicación bastante eficaz, sugiriendo que los niños ureaplasma positivos no tuvieran una incidencia de DPP, pero no fue suficiente y me parece que es un estudio que tenemos que profundizar mucho más. Yo creo que la historia de la ureoplasma la hemos escuchado por 20, 30 años y todavía no tenemos una respuesta eficaz. Una pregunta de Turquía. Gracias por la presentación. Excelente. Se puede utilizar la ventilación volume targeted de forma regular en los niños pretérmino con bajo peso, porque algunas veces es difícil técnicamente, presenta problemas técnicos. Yo creo que la ventilación volume targeted tenemos que registrar el volumen corriente y tenemos que estar seguros que sea excesivo utilizando esa ventilación automatizada en todos los niños. Bueno, considerando los datos, podríamos decir que sí, pero en nuestra unidad no lo hacemos. Ju- Justamente porque hay varios problemas técnicos relacionados con esta clase de ventilación, como con el POEX 737. Es un sensor de flujo. Si el sensor funciona bien, pues el ventilador funciona bien y la presión y el volumen corriente. Pero si el sensor fracasa y sucede muchas veces, pues el ventilador hace lo mismo que el avión. eh, Se cae y por lo tanto ah, no tenemos ahora el tiempo de pasar en reseña todas las posibilidades, pero realmente hemos sido entre las primeras personas a introducir estas técnicas. Pensamos que hay muchas cuestiones serias, necesitamos un equipo más adecuado y para llevarlo a cabo de forma segura.
En tu unidad utiliza la ventilación estándar. Sí, nuestro método estándar de ISNV y utilizamos el volume targeted en algunos bebés muy instables cuando se encuentra una saturación que implica que la volume targeted ventilation puede reducir las consecuencias. Intermittent mandatory Utilizas ventilator, el ventilador I intermitente. remember that the De wait list acuerdo is longer with this technique. que el destete toma más Times tiempo. long. So De repente why me you use equivoco. intermittent and not ¿Por qué la the intermitente? control the breath? Yes, we use SIMV at a low rate. Nosotros utilizamos una tasa más baja, la ISRB, y le damos también un soporte respiratorio. Es la misma cosa. Es así que empezamos con una rápida ISRB y cuando los niños están enfermos y necesitan más soporte, pero cuando se estabilizan, reducimos y le damos un soporte de presión. Sí, sí, entiendo. Gracias. Es un debate interesante. Me hubiera gustado preguntarle al profesor Moretti cuál es su opinión, pero lamentablemente no tenemos tiempo. ¿Puedo hacer una pregunta yo? Eduardo, gracias por tu presentación tan elegante. ¿Estás satisfecho con la definición de DBP o piensas que precisamos ahora una definición mucho más amplia que incluya el objetivo de saturación, etcétera? I'm sorry, the title of the conference had the Pues el definition of título de la conferencia tenía el DEP en su título y podríamos hablar por 10 horas sobre la definición de DPB y sin llegar a nada. Yo creo que ha habido mucho énfasis eh, a darle un valor a todos nosotros. Sabemos que quién es un niño con DPP. Es así que la definición es útil nada más para comparar estadísticas, para llevar a cabo estudios. Eso es todo. Nosotros sabemos lo que implica un niño con el DBP. Cualquier niño con menos de 28 semanas tiene un nivel de DBP. Es así que este criterio es arbitrario. Yo creo que es poco pertinente. Quizás estemos gastando mucho tiempo al hablar de una definición, porque cada cual utiliza una definición diferente, se crea un caos y quizás la definición que nosotros proponemos es el post 28 semanas, pero también mucha gente en la investigación dice, no, eso toma mucho tiempo, mucho trabajo. Tiene que ser algo simple, pero no podemos hablar nada más de funciones pulmonares, sería fácil. Implica mucho esfuerzo, mucho tiempo. Una definición práctica estándar, eh, pero no creo que resolvemos el problema de precaver y prevenir la BDP. Muchas personas han puesto la misma pregunta, pero no estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Por qué? Si las células estaminales y la terapia con las células estaminales ha demostrado ser eficaz, precisamos una definición anteriormente porque tenemos que dar las células antes de las 28 semanas y seguimos buscando una mejor definición. Pero Pero tú hablas de un criterio predictivo, es diferente respecto a la definición. Eso sí es muy importante porque estás utilizando una estrategia que puede tener efectos secundarios si no quieres exponerle al niño los esteroides, por ejemplo. Estos son herramientas predictivas, son importantes, sí. Indudablemente existen, hay criterios predictivos que se están mejorando o incluyendo otros factores de riesgo también. Muchas gracias. Entonces, los organizadores me han dicho que podemos seguir
por 5 minutos más. ¿Te queda bien? Sí, muy bien. Hay varias preguntas. No las puedo leer todas, pero hay una pregunta si el riesgo de un alto riesgo de intubación para los pretérminos extremos. Tendríamos que asegurar al nacimiento tener el objetivo de una extubación precoz. Pues eh, no tenemos un límite estricto en nuestra unidad. Depende de los niños. Hay niños de 25 semanas que respiran muy bien y 28 que precisan herramientas de soporte. Hay que hacer una evaluación clínica de los niños y también la evaluación de los gases hemáticos. Si el niño no está muy enfermo, sí. Pero yo siempre digo, y nunca le digo a nuestros trainees, si no está seguro, quítale el tubo. Es un riesgo muy alto, sobre todo en un niño tan pequeño, porque el fracaso es un riesgo muy alto. Y si el niño tiene más de 28 semanas, darles el surfactante y quitarle el tubo, pero por debajo de 28 semanas, eh, precisamos una evaluación individual. Hay que esperar unas cuantas horas hasta que estemos seguras que el niño tolere la extubación. Entiendo entonces que tú utilices una Ensure, la técnica Ensure y nunca la LISA. Eh, no tenemos experiencia, efectivamente. No la utilizamos porque no comprendemos cuál es la diferencia entre LISA y Ensure. La única diferencia es que si el niño fracasa con LISA, entonces yo no puedo hacer nada, sino que no sea intubarlo y darle los surfactantes. Puedo ventilar al niño por unos cuantos minutos si tiene problemas. Es así que no pensamos que no hay unas pruebas demasiado suficientemente fuertes con el ISA para utilizarlo en todos nuestros pacientes. Hay otra pregunta que se refiere a la terapia en un contexto de grave BPD. ¿Cuál es el papel de los diuréticos que mantienen el hemoglobina, el hematocrito y los valores? Bueno, los diuréticos los utilizamos muy frecuentemente. Solíamos utilizarlos hace muchos años con mucha frecuencia. Al dar diuréticos, notaremos mejoras en los rayos X, en un aspecto mecánico, pero a largo plazo los diuréticos no han dado evidencia de ser positivos, eficaces. Hemos podido ver varias enfermedades en estos niños y utilizamos la restricción de los flujos, intentamos evitar el edema. El hematocrito es algo que olvidamos. Cuando hay niños con DBP, precisamos una alta concentración de oxígeno para mantener una buena saturación. Es importante mantener un transporte de oxígeno y nosotros subrayamos esto que sea sobre el 40% en estos niños. Por ejemplo, la eritropoyetina. Otra cuestión relacionada con esto, ¿a dónde ponemos los target de saturación en casos de eh, protección, hipertensión? Por un lado, es así, pero la hipertensión pulmonar, indudablemente, lo más bajo,
más baja sea la saturación, la vasoconstricción y la hipertensión pulmonar, pues bien, en estos casos tendríamos que ser un poco más generosos con el oxígeno, mantener una Yeah, saturación. Bueno, I agree with you. I think estoy de that's acuerdo definitely needed. contigo. Sí, me parece una buena The estrategia. question is, of course, also which La saturation should pregunta we aim at a little bit implica later qué clase de after saturación precisamos 30 weeks because después, más adelante, después de it's very 36 do you have any semanas. good data for that? Postnatal, ¿no? Creo que no tenemos muchos datos. Sí, es exactamente lo que acabo de decir. Yo creo que al comienzo tenemos preocupación con por la retinopatía, toxicidad y la saturación tiene que ser más o menos 90-95, pero con niños que ya tienen esta enfermedad, una saturación alta puede reducir el riesgo y mantener la saturación baja puede aumentar el riesgo de hipertensión pulmonar. Esto sucede en los niños con DBP grave. Hay muchos hospitales en los cuales se ha liberalizado un poco los valores de saturación y los mantienen en los 90 o quizás un poco más alto, pero por suerte es una información que no está en la literatura porque nadie ha llevado a cabo estudios en este sentido. Sí, creo que precisamos es un estudio en este caso, en este sentido, y estoy de acuerdo contigo. Hay otras Optimizing nutrition. preguntas que se refieren a optimizar la nutrición. One is asking if there's any specific Nos protein preguntan si hay that una proteína as a específica support to reduce the como apoyo nutricional para reducir la DPP. Yo creo que la nutrición es importante porque muchas veces esos niños no toleran los volúmenes y hay que utilizar fórmulas concentradas, sea clase de proteína, pues eso no sé, no tengo datos, pero sí es importante que los niños obtengan unas proteínas suficientes. Es muy importante porque hemos hecho muchos daños eh, concentrándonos únicamente sobre el peso de los niños. Añadimos carbohidratos y grasas y pues los niños no han crecido en altura, pero han crecido en, digamos, en peso. Y producimos un daño mucho mayor porque ponemos digamos, un esfuerzo mucho mayor al corazón. Es importante optimizar la nutrición, darles proteínas suficientes con tal que estos niños crezcan linealmente, no tanto en términos de peso y grasas. Ahora, la nutrición, hay que subrayar que se han hecho estudios, no estudios aleatorios, pero hay estudios que han sugerido que la leche maternal está asociado. Son estudios interesantes que proceden de Europa. Sí, me parece un punto muy importante. Bueno, me parece que ya se acabó el tiempo y hubiéramos podido continuar por horas y horas con Eduardo, pero lamentablemente no va a ser posible responder a todas las preguntas, pero recibirán una respuesta en la página del sitio de la web. Thank you, Una vez Eduardo, for más, this muchas gracias por su excellent participación. presentation. Gracias a Eduardo por su I excelente would like to thank the presentación. organizers. I would thank all the participants Y that we les had. agradezco a todos los More than asistentes 1,000 y a los people organizadores.